todas y a todos. Y nada, muchas gracias por estar aquí. Bueno, en primer lugar yo quiero agradecerle a Construcción Democrática que pues, me haya invitado a moderar este acto y agradecerle a todos ustedes que estén aquí con nosotros. Y también agradecerle a la Real Sociedad Económica de Amigos del País pues, que nos aloje en este acto. Construcción Democrática, pues una asociación que se fundó en 2012, ¿no? Con el objetivo un poco de estimular el diálogo democrático, el diálogo político entre la gente. Ahora que está todo tan polarizado, ¿no? Pues probablemente sea un buen espacio y un espacio que hay que estimular. Y bueno, y Construcción Democrática pues también ha estado colaborando desde 2018, me decían, con la Real para hacer actos aquí. Ha habido algún periodo de altibajo, pero el objetivo es poner esto en marcha con mucho dinamismo y con mucha actividad, ¿no? Bueno, yo quiero esto pues organizarlo un poco como una tertulia, ¿no? No estamos ni en momento electoral, ¿no? Ni el formato es demasiado encorsetado como para hacer aquí un súper debate, pero sí es verdad que, pues, que en Canarias se ha producido un cambio político muy fuerte, ¿no? Después de las elecciones del 26M y particularmente también después, bueno, que ganó el PSOE, pero también después de los pactos electorales que se produjeron como consecuencia de esas elecciones. Bueno, yo voy a preguntarles a ellos, un poco dirigido individualmente, un poco sobre la situación que se ha generado en este contexto y después hablaremos de otros temas ya que podremos someter un poco a debate. Primero quería, bueno, como representante del partido mayoritario, ¿no? Yo quería preguntarle a Manuel Martínez, digamos, llevamos ya medio año de gobierno, ¿no? Y ya hay alguna área, ¿no? Como por ejemplo la sanidad, ¿no? Donde han saltado algunas cuestiones complejas, donde por ejemplo ha habido un pequeño repunte en el tema de las listas de espera, ¿no? Digamos, ¿ustedes son conscientes del nivel de expectativas que han generado en la población, ¿no? En una población donde hay niveles brutales de pobreza y de precariedad y de lo difícil que es la tarea con las expectativas que hay por delante? Sí, evidente. Buenas tardes, antes que nada a todos. Mi nombre es Manuel Martínez, soy diputado del Partido Socialista y, bueno, antes que nada, pues, presentarme. Pues somos conscientes y yo creo que es un reto, es el reto principal al que se enfrenta este gobierno, no solo el Partido Socialista como fuerza más votada, sino las distintas formaciones que constituimos el gobierno. Es un reto muy importante que buscamos el cambiar la situación social, principalmente, que vivía Canarias. Date cuenta que Canarias viene con un 40% de su población en situación de pobreza y debemos de actuar y en esta línea el Gobierno y el Partido Socialista tendremos que articular todos los mecanismos posibles para revertir esa situación. Con respecto a sanidad, evidentemente es un reto también lo que nos enfrentamos. Venimos de donde hemos estos años de gestión de otros gobiernos, aunque hemos también gobernado el Partido Socialista, pero yo creo que en la sanidad también hemos visto en estos fines de semana con la situación del coronavirus cómo ha funcionado la sanidad pública en Canarias, ¿no? Con la efectividad que está funcionando y el trabajo de todos sus profesionales, que también hay que poner en valor esa entre comillas, gratuidad de la sanidad pública, que si lo comparamos, por ejemplo, con un país desarrollado como es Estados Unidos, en este momento te cobran 3.000 euros para hacerte la analítica del coronavirus. Vale, perdón, que no he presentado a cada uno específicamente. Bueno, pues eso, por el PSOE va a estar Manuel Martínez, por Coalición Canaria va a estar Rosa Dávila, por el PP va a estar Luz Reverón, después por Nueva Canarias va a estar Nieves Gaspar, ¿verdad? Carmen Nieves Gaspar, por Sí Podemos Canarias va a estar María del Río, después por Ciudadanos va a estar Ricardo Fernández de la Puente y por la Agrupación Socialista Gomera va a estar Jesús Ramón Ramos Chinea. Bueno,
En este contexto de cambio político, ¿no? Después de 25 años liderando el gobierno, ¿no? Coalición Canaria pasa a la oposición, ¿no? Yo me acuerdo de hablar con un dirigente de segundo nivel de Coalición Canaria que me decía que en 1993 Coalición había surgido del pacto entre el proletariado y la burguesía para construir la nación, me decía, ¿no? Mi pregunta es, ahora, ¿cómo está Coalición? ¿Qué es Coalición Canaria en el año 2019, ¿no? Y yo qué sé, o 2020. Y lo encajo también un poco en relación con toda esta polémica que ha habido, con el voto de Ana Bramas en la investidura de Pedro Sánchez, con todo el debate que se está abriendo ahora de cara al Congreso que van a tener en mayo. Sí. Buenas tardes, buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Jorge, y sobre todo muchísimas gracias a Construcción Democrática, a Antonio Martinón, a todos los que componen Construcción Democrática, a la Real Academia, y de verdad es muy impresionante ver este foro, no solamente por el número de personas que hay hoy aquí, muchísimas gracias, para nosotros es un honor, sino además por la calidad de los presentes, ¿no? Impresiona muchísimo. Pues también es la gestión de las expectativas, ¿no? Igual que el Partido Socialista en este momento le toca con este nuevo gobierno del cambio ver hacia dónde van y hacia dónde quieren llevar a Canarias, también está la gestión de las expectativas de Coalición Canaria, ¿no? Coalición Canaria en el año 2019 tiene un repunte y sube después de casi 16 años bajando el número de votos. Crecemos muchísimo, y yo creo que en ese momento todos los partidos políticos, y digo todos los partidos políticos, le cogen mucho miedo a una renovación que se había producido, un cambio generacional en el seno de Coalición Canaria que prometía, pues después de 26 años en el gobierno o al frente del gobierno, gobernando con distintos partidos, Partido Socialista, Partido Popular, y después de una escisión muy importante con Nueva Canarias, se desgaja una parte muy importante de Coalición Canaria que supone el 80% del partido en Gran Canaria, con lo que Coalición Canaria queda coja también en Gran Canaria. Ahora tenemos que gestionarlo, un partido desde la oposición, que es verdad que nace de un momento crucial, en aquel momento, en el año 93, con Manuel Hermoso al frente, y que nace de la reivindicación nacionalista cuando estábamos en pleno debate del régimen económico y fiscal y ante las expectativas de que las demandas de Canarias y el diferencial y las singularidades no quedaran adecuadamente recogidas en el REF del año 93. Yo creo que hemos conseguido algo muy importante y que probablemente no se vaya a valorar, porque creo que además es algo que tenemos que compartir, y es haber conseguido un régimen económico y fiscal adecuado a las necesidades y a la realidad del año 2020 y que tendría que servir en los próximos, probablemente no 25 años, porque los tiempos ahora son económicamente y políticamente mucho más cortos, ¿no? Esto es como el Twitter, también son en pocos caracteres, sino también, yo creo que mucho más importante es el Estatuto de Autonomía. Un estatuto de autonomía en el que se han logrado cotas de autogobierno muy importantes. Y yo creo que ahí sí hemos compartido todos los partidos la gestión de poder conseguir esos logros, pero indudablemente le tocó a Coalición Canaria liderarlo, estamos orgullosos de eso, y queremos estar orgullosos de la oposición que vamos a hacer. Estamos preparándonos para estar en la oposición, que es algo que yo creo que todavía no le ha quedado claro a mucha gente, ¿no? Nos han quitado de prácticamente todas las instituciones donde ganamos, en el Ayuntamiento de La Laguna, donde subimos, Ayuntamiento de Santa Cruz, en el Cabildo de Tenerife, en el Cabildo de Fuerteventura, en el Cabildo de La Palma. Vamos a ir poco a poco, porque yo creo que va a ser muy importante hablar de unidad nacionalista, pero de cómo se construye esa unidad y sobre todo de cómo se gestionan las expectativas de un partido que iba en auge. Y quiero recordar que el Partido Nacionalista Vasco subió cuando lo mandaron a la oposición, el Partido Socialista en su momento en el País Vasco. Quiero recordar que también hay partidos que se han reconstruido de la oposición y quizás no sea un mal momento para incluso generar nuevos aires
en función de lo que las expectativas fallidas que vayan a dejar nuestro nuevo pacto de las flores, que a la luz de los 8 meses, pues bueno, lo primero que tienen que hacer, un poco de chascarrillo, es encontrar el gafe del gobierno y después seguir por las 7 plagas de Egipto que le están cayendo. Yo creo que solo falta un ataque alienígena, ¿no?, para culminar el pacto. Gracias. Rosa, ustedes en Nueva Canarias también son un partido nacionalista. ¿Cómo es gobernar o cómo se plantea? Bueno, ustedes salieron en 2005 Nueva Canarias salió en 2005 de Coalición Canaria. ¿Cómo se plantea uno gobernar con un partido no nacionalista, ¿no? ¿Cómo se distribuye el campo en ese proceso, teniendo en la oposición a un partido que permanentemente te está recordando que no estás gobernando o que estás gobernando con un partido estatal y poniendo en cuestión tu nivel de nacionalismo, ¿no?, que es el espacio por donde pelean? Bueno, yo creo que, ante todo, muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación, pues a los anfitriones, por supuesto, y al compañero Jorge. Saludo, por supuesto, también a mis compañeros y compañeras. Vamos a ver, ¿cómo se plantea uno estar en el gobierno cuando otro partido nacionalista está en la oposición? Bueno, eso no es nuevo, eso ya ha pasado. Coalición Canaria lleva 26 años ¿no?, gobernando con la presidencia del gobierno de Canarias en sus manos, solos o en compañía de otros, como se dice en derecho, ¿no? Pero en todo caso, nuestro planteamiento tiene mucho que ver con la necesidad que entendimos y seguimos entendiendo que tenía esta tierra de salir de una situación de precariedad que evidentemente 26 años de gobierno de un partido autodefinido como nacionalista no habían logrado siquiera mejorar. A ver, nosotros hemos apostado por el consenso, por el acuerdo, por una opción de futuro para esta tierra que permitiera que, como decía la compañera Rosa, a Coalición Canaria, decía literalmente, nos han quitado de los gobiernos. Bueno, pues a lo mejor había que quitarlo. Yo esto lo he pensado incluso en otras épocas de mi vida, que no he estado tan... que he estado en otros lugares, como se sabe, que yo he sido miembro de Coalición Canaria en algún momento de mi vida. Y estar en la oposición es sano. La democracia necesita regenerarse. Y además un gobierno como este, conformado por primera vez en la historia por 4 formaciones políticas, como las que ahora estamos, yo creo que es un gobierno totalmente representativo de la sociedad canaria. Nosotros creo que somos conscientes, como decía el compañero, de la responsabilidad que hemos asumido. Hay muchas expectativas en este gobierno y no podemos permitirnos el lujo de no estar a la altura. Nos tocará tomar decisiones y, desde luego, hemos partido de una base que, como se recordaba aquí, pues no han sido las 7 plagas, pero sí ha sido un gobierno con un inicio muy complejo. Ningún otro gobierno de estos 26 años ha empezado sus primeros 8 meses con unas situaciones tan complejas como el Brexit, la crisis de Thomas Cook, pues acabando por el coronavirus, también de otras circunstancias. El tiempo da y quita razones. Han pasado exclusivamente 8 meses y creo que estamos en disposición de lograr el cambio que Canarias necesita. Respecto de la unidad nacionalista, pues evidentemente nosotros creemos que es bueno para Canarias que exista un partido nacionalista fuerte que pueda defender los intereses de nuestra tierra, de nuestra nación, con todas las letras de la palabra, allende los mares, en el Estado español y en Europa y donde sea menester. Pero claro, eso no se puede hacer a cualquier precio. Si somos capaces de confluir en un partido que no sea lo que ha sido hasta ahora Coalición Canaria, posiblemente esa opción exista. Pero eso es una cosa que te repregunto, porque lo de la unidad del nacionalismo es una cosa como que se sobrevuela siempre por ahí. O sea, es complicado gestionar eso de la unidad del nacionalismo sobrevolando por ahí al mismo tiempo que está uno en un gobierno
¿sabes? O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Que en algún momento se unificarán y entonces el gobierno decaerá? ¿O porque ese fantasma está ahí como ¿no? El elefante en la habitación, ¿no? Algo así, ¿no? No, bueno, eso es lo que algunos están vendiendo por ahí, entre otras cosas porque les da un poco de oxígeno para pasar esta travesía del desierto. El gobierno de Canarias que se ha conformado ahora está pensado y con el compromiso de mantenerse esta legislatura. Esa es la idea. Si todos cumplimos nuestros compromisos, este gobierno se mantendrá. No hay ninguna razón para ello. Pero a mí me parece curioso y quizá debamos plantearnos cómo es que ahora todo el mundo se plantea la unidad del nacionalismo justo cuando Coalición Canaria está fuera. Porque cuando estaba dentro eso no parecía ser tan importante, ¿no? O quizás sí, pero no se mentaba tanto. Yo creo que va a ser bueno. Fíjense lo que le voy a decir. Creo que será bueno para Coalición Canaria, por supuesto para los canarios y Canarias, pero también para el conjunto del nacionalismo, que Coalición Canaria esté un tiempito en el cuartito de pensar, planteándose qué podría ser para retomar esa senda del nacionalismo que nunca se debió haber perdido. Y una cosa, digamos, en un gobierno a 4, ¿no? ¿Cómo se articula eso? Porque yo pienso, por ejemplo, en María del Río, que viene de Sí Podemos Canarias, que está en contra del puerto de Fonsalía, y pienso en Jesús Ramos, que está a favor del puerto de Fonsalía, y cómo se trabajan ese tipo de cosas, María. Hola, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Y sí, son estas preguntas interesantes que hacer. Pues miren, en el pacto tenemos acuerdos y cosas que no están acordadas. Fonsalía no es un acuerdo porque teníamos posiciones muy claras, diferenciadas. Por tanto, ¿qué ocurrirá? Que será la democracia la que venza. O sea, es decir, se propondrán cosas, nosotros podremos votar que no, porque no renunciamos a nuestra posición, ellos tampoco renuncian a la suya, que es tan legítima como cualquier otra, y en las cosas en las que no estábamos de acuerdo no están consensuadas, y seguirá el ritmo democrático de un Parlamento que es como tiene que ser. Aquí lo que está cambiando es la forma de gobernar. Esto forma parte de un mosaico, como es la sociedad, en la que aportamos cada uno o cada una mirada diferente, que seguramente nadie tiene la verdad al 100%, porque la sociedad es plural, es diversa y cada uno vive también desde sus circunstancias, desde su territorio, desde su isla. No es lo mismo venir de una isla no capitalina a estar en las islas capitalinas. O sea, hay muchos matices que nos hacen que las percepciones de las cosas sean diferentes. Cuando se habla del nacionalismo, ustedes estaban hablando ahora, yo siempre hago una pregunta porque a mí me resulta muy curioso en el Parlamento, y esta es nuestra segunda legislatura, cómo tenemos compañeros, uno muy lagunero, Paco Tenis, que vive aquí, que es posiblemente más nacionalista que ninguno de los otros nacionalistas. Es decir, nacionalistas no son solamente las personas que están en un partido que se llama nacionalista. Nacionalistas para nosotros son, y en ese sentido yo también me lo considero, la gente que lucha por la identidad de un pueblo, por la cultura de un pueblo. Y ahí, desde nuestra posición, por ejemplo, en Sí Podemos Canarias, nos van a tener siempre, porque creemos además que el mundo es más rico cuando todos los matices de todas las culturas, de todos los pueblos sobreviven. Exterminar con la globalización las diferencias culturales, las diferencias identitarias de un pueblo es una auténtica barbaridad. Desde nuestra mirada antropológica y respetuosa con las culturas, somos siempre de apoyar cualquier iniciativa que beneficie a la mayor parte de la población y que de luego haga que perviva los edificios como aquí, los patrimonios culturales como tenemos en la laguna, también la biodiversidad, también toda nuestra naturaleza, nuestra fauna. Es decir, hay tantas cosas que cuidar, nuestro medio ambiente, que desde ese punto somos absolutamente respetuosos y nacionalistas, entendiendo el significado de la palabra. Pero algo más, sobre todo nos interesan las personas que habitan en Canarias. Para mí no tiene ningún sentido ser nacionalista de un Estado, de un pueblo, de una nación, si no me preocupara fundamentalmente la situación de la gente que vive allí. Y estar en una población que estamos a la cola de prácticamente de todas las cosas buenas, con un 36% de personas en riesgo de exclusión social y pobreza, no puede ser orgullo de ningún partido nacionalista. Es decir, nos tiene que dar mucha vergüenza esa situación, porque lo primero son nuestra gente canaria. Y para eso hay que hacer políticas no nacionalistas para unos pocos que beneficien a
a un nivel determinado, sino para todo el mundo, para que nadie se quede fuera, para que nadie en Canarias esté en situación de precariedad. Y ahí también nos tienen juntos cualquier persona nacionalista que esté pensando en el bienestar de su pueblo. Es decir, no son tantas las diferencias que podemos tener puntuales en distintas cosas, no nos preocupan tampoco, porque fundamentalmente, ¿saben qué somos? Radicalmente demócratas. Y en ese sentido, vamos a respetar los criterios de la mayoría. ¿Qué ha pasado en estas últimas elecciones? Pues que han votado de forma diversa y por fin hay un gobierno que representa esas diversidades, que no somos iguales, que no pensamos igual en todo, pero que somos capaces de tener la madurez política suficiente para sentarnos y para llegar a acuerdos en cuáles son las prioridades, en poner en marcha esa renta ciudadana que tanta falta nos está haciendo, en mientras se va implementando tener una PCI que no deje fuera a las personas, por ejemplo, a las madres solteras con menores a su cargo porque se le había vencido ya esa prestación. Es decir, hay cosas tan importantes en las que nos tenemos que poner todos de acuerdo. Y aquí tengo a mi izquierda a Luz, que para mí es una compañera estupenda del Partido Popular, con la cual podría ser que estemos como en la antípoda ideológica, con la cual nos entendemos perfectamente porque hablamos, porque llegamos a acuerdos, porque en comisiones nos ponemos de acuerdo en leyes, nos ponemos de acuerdo en propuestas, porque tenemos capacidad de diálogo. Es que eso es muy importante, es que hay que recuperar la democracia en el pleno sentido de la palabra y los parlamentos tienen que ser eso, espacios de palabra, espacios donde lleguemos a acuerdos, espacios donde podemos sacar consenso. Y de las diferencias, pues bueno, pues las diferencias, la mayoría dirá en qué cosas no nos ponemos de acuerdo, pues puede ser que en una votación determinada esté la Agrupación Socialista Gomera y que le apoye el Partido Popular o Coalición Canaria y que ganen esa votación. Pues muy bien, eso es lo que ha querido la gente, porque para eso le votaron a ellos y a las otras personas, y eso lo vamos a respetar. Ya que nombras a Luz, voy yo a preguntarle. ¿Ustedes se presentaron a las elecciones con un candidato, ¿no? Que fue un poco defenestrado, bueno, no sé si defenestrado, pero bueno, enviado a Madrid al Senado como senador por designación, ¿no?, del Parlamento. Y, digamos, y el PP está en un contexto un poco donde Vox le come un poco la tostada en el sector más conservador de la derecha y donde Coalición Canaria tiene bastante fuerza en ciertos sectores del centro derecha, ¿no? Que oscilan un poco entre el PP y Coalición, depende de las elecciones y tal, digamos. ¿No se les ha achicado un poco el espacio en Canarias? Bueno, lo primero, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por esta invitación y sobre todo al director de esta casa, o anfitrión, mejor dicho, y gracias a ti por este debate. A ver, por un lado sí tengo que dejar claro que Asier Antona en ningún momento ha sido defenestrado de nuestra formación política. Es más, en estos momentos es el senador autonómico, por tanto está defendiendo Canarias allí donde va, ¿no? Independientemente de eso, yo creo que dentro de las formaciones políticas siempre hay cambios, independientemente de que se presente uno como cabeza de lista para ser presidente o presidenta o alcalde o alcaldesa, eso no significa que si no sale finalmente elegido, pues haya cambios en esa formación política y que esas personas vayan a desempeñar otros puestos de trabajo, otros puestos de máxima responsabilidad, porque no nos olvidemos que, que los que estamos en estos momentos en el Parlamento y somos conscientes de lo que significa ser diputado y representar en estos momentos nosotros, por ejemplo, a los ciudadanos de Canarias, y Asier, en ese caso, estar en Madrid defendiendo a los ciudadanos de Canarias, pues bueno, yo creo que eso es muy importante. Por tanto, esa palabra defenestrar, sinceramente, no ha sido así, ¿no? Por otro lado, cuando hablas de los espacios políticos, vamos a ver, hablar de Vox, sinceramente, a mí no me corresponde hablar de Vox. O sea, Vox tiene su filosofía, tiene su decálogo de ideas que nada tienen que ver con el Partido Popular. De la misma manera, has utilizado una expresión, es el lado más conservador del Partido Popular, ¿no? De la derecha. Me refiero, que pesca votos en el sector más conservador de la derecha. Pues de lo mismo podríamos decir que Podemos es el lado más extremista de la izquierda, ¿no? Y que pesca votos del PSOE. Y como bien ha dicho la compañera de Podemos, como bien ha dicho María, pues efectivamente estamos aquí para llegar a acuerdos, ¿no? Independientemente de que nos sentemos en una mesa y que efectivamente podemos estar en las antípodas de muchas cuestiones, tenemos la obligación
de llegar a acuerdos, porque efectivamente ya la ciudadanía ha dejado claro después de las elecciones que lo que quiere es un sistema más plural, muchísima más pluralidad en el sentido de todo lo que son las formaciones políticas y por tanto estamos obligados a llegar a esos acuerdos. O sea, yo creo que en estos momentos, en este siglo XXI, en pleno año 2020, no nos podemos quedar con el que yo tengo la razón en todo, porque creo que eso sería un gran error por parte de todos. Pero sí me gustaría destacar una cosa. A ver, en estos momentos existe un gobierno, un cuatripartito, donde aquí se ha hablado de las personas. Y es verdad que yo entré en el Parlamento en el año 2017 y del año 2017 los que estábamos en la oposición, sobre todo el Partido Socialista, Unidas Podemos, hablaban mucho de que ellos querían hacer políticas para las personas, como si los demás no quisiéramos. O sea, estamos aquí para hablar y para trabajar por y para las personas, ¿no? Y claro, y una vez que se hace ese gobierno cuatripartito, donde hablaban de las políticas para las personas, en estos momentos, después de 8 meses, todavía no hay políticas para las personas. Hoy hemos tenido que levantarnos con un titular donde todos hemos visto que, bueno, que la dependencia es la peor gestionada en esta comunidad autónoma, por tanto creo que queda mucho camino por delante, queda muchísimo camino por delante. Si queremos hablar de las personas, tenemos que empezar a hablar de las personas necesitadas y, vamos, y ahí está el tema de la dependencia. Han sacado el tema de la sanidad y, por supuesto, desde mi formación política, máximo respeto a los profesionales que están ahora pues, resolviendo y, sobre todo, afrontando el problema del coronavirus, pero eso no significa que antes de que llegaran pues ya había problemas en la sanidad y ellos que se supone que iban a solucionar la sanidad, pues todavía estamos esperando. No nos olvidemos que las listas de espera sanitaria para una intervención quirúrgica están en 133 días, eso es inadmisible. O sea, cualquier persona que tenga un enfermo y que quiera operarse no se puede permitir el lujo de estar 133 días en una lista de espera. El Partido Socialista ha hablado mucho de transparencia y es verdad que se dijo que se iban a publicar las listas de espera sanitarias mensualmente, todavía eso no se ha producido. Por tanto, a mí sí me gustaría, evidentemente, hablar de tenemos que llegar a acuerdos, por supuesto, y siempre en favor a las personas, a los canarios, para eso estamos, para eso además nos pagan, es nuestra obligación y es nuestro deber, pero sí es verdad que cuando se habla de que hacemos políticas para las personas, ahí me gustaría empezar a ver los efectos de que realmente estamos haciendo políticas para las personas, porque en estos momentos quienes gobiernan, pues después de 8 meses, pues efectivamente todavía queda mucho por hacer y en estos momentos no pueden decir que hayan logrado algo, sobre todo por y para las personas. De todas maneras, lo que yo decía de Asier Antonio no tenía ningún tipo de... O sea, me refiero... O sea, sin maldad, pero me refiero... no, pero para matizar, es verdad que, digamos, que es una persona a la que mandan a Madrid después de un proceso de cierta convulsión interna por una negociación de pactos compleja. Digamos, cuando uno es presidente de un partido y de repente de la noche a la mañana te mandan a otro lugar, bueno, hay cuestiones, vamos, no sé, sería un nivel de ingenuidad. No. O sea, no... No, yo lo que quiero decir... No lo digo, vamos, me refiero... Yo te entendí, lo que pasa es que sí. La palabra defenestrar es sí. Como que echas a una persona a un sitio sí, y no fue así, efectivamente. Ustedes lo saben porque públicamente se estuvo debatiendo sobre esos posibles pactos que pudo haber entre bueno, el Partido Popular, Coalición Canaria y otras formaciones políticas. Al final ese pacto pues, no llegó, no se fraguó y entonces hubo cambios dentro de mi formación política. Bueno, esto, Jesús, digamos, la agrupación socialista Gomera, que además, no sé, curiosamente, muchas veces la gente no lo llama agrupación socialista Gomera, he oído asociación socialista Gomera, un montón de formas de nombrarla, ¿no? Esto se ha convertido en, no sé, todo el mundo envidia a la agrupación socialista Gomera, ¿no? La gente dice que Casimiro es en realidad el que manda en el gobierno y ese tipo de cosas, o que, por ejemplo, yo qué sé, la agrupación socialista Gomera es, pues no sé, donde se miran, pues, los herreños que se han ido de AHI para, pues digamos, reivindicar la cuestión insular o lo que acaba de hacer un poco Asamblea Majorera reivindicando su identidad particular dentro de coalición, digamos, se están convirtiendo ustedes como una especie como los vascos de Canarias, que todo el mundo los necesita para gobernar y en una especie de partido de moda.
Bueno, antes de nada, agradecerle pues, a los organizadores la invitación, a ti también por modelar, a los compañeros y por supuesto a los asistentes. Bueno, yo creo que no tenemos nada que ver, vamos, que somos totalmente opuestos a eso. De hecho, Rosa puede dar fe que nosotros, estando en la oposición en la legislatura pasada, ayudábamos a crear estabilidad. Y lo mismo hacemos en esta legislatura desde el gobierno. Creo que tenemos muy claro que aunque somos un partido de ámbito insular, solo desde la isla de La Gomera, que no solo nos llaman a veces asociación, a veces dicen directamente el grupo de los gomeros, pero orgullosos de ello también. Pero tenemos clarísimo desde que entramos a la Cámara Regional que nosotros lo que queríamos era crear estabilidad en Canarias, crear cohesión entre todas las islas, y ahí es fundamental que las islas más atrasadas en desarrollo, las islas no capitalinas, pues puedan ponerse a la par de servicio que las islas capitalinas. Es verdad que dentro de las propias islas capitalinas, dependiendo de zonas que son muy alejadas de las metrópolis, existe también esa doble insularidad y esos mismos problemas que tenemos en las islas no capitalinas. Pero trabajamos siempre en ese camino. Yo creo que los 4 grupos que estamos en el gobierno o que apoyamos al gobierno tenemos muy claro que hay que dialogar y llegar a acuerdos. Y antes, cuando hablaba Rosa, se me vino a la mente unas palabras de un militante precisamente de Coalición Canaria. Fue muchos años alcalde de mi pueblo, que él decía que los grandes barcos se miden las grandes tempestades. Y yo creo que estas circunstancias que están pasando ahora nos van a medir como gobierno y yo estoy segurísimo que vamos a salir adelante. ¿Qué bonito te quedó? Pero, digamos, por eso te decía lo de los vascos, lo de, digamos, esa función de dar estabilidad a los gobiernos, bueno, a gobiernos de distintos signos, ¿no? Como ha hecho el PNV tradicionalmente en España. Pero ¿se sienten ustedes más ilusionados en este gobierno A4 por ese plus de socialista Gomera? ¿O es indiferente haber dado estabilidad al último gobierno de Coalición Canaria, ¿no? ¿Dónde está el corazón ahí? Está claro que con el Partido Socialista Obrero Español compartimos ideología y hay muy buena relación, pero también la teníamos en la anterior legislatura. Creo que éramos capaces de, a pesar de esa diferente ideología que teníamos muy claro, marcadas las metas, que era mejorar muchos asuntos que competen a Canarias. Es verdad que aún queda muchísimo por hacer en el archipiélago. Tenemos que tener en cuenta en este sentido que muchos de los problemas que acusan Canarias son precisamente problemas estructurales. Por lo tanto, la solución no es nada fácil y requiere del consenso y la aportación de todos, pero no solo de los partidos que gobernamos, también de esa crítica constructiva que se puede hacer desde la oposición. Yo creo que esa es la única vía y si no es así, pues seguiremos estancados mucho tiempo más. Bueno, y Ricardo, una cosa. Buenas noches. Ustedes han sido, digamos, fundamentales para el cambio político en algunas instituciones de las islas. Es verdad que unos señores a los que expulsaron y después volvieron a reintegrar en el partido, pero han sido fundamentales en el Cabildo de Tenerife y en el Ayuntamiento de Santa Cruz, ¿no? Y al mismo tiempo están en la oposición en el ámbito regional. Digamos, ¿están jugando ustedes aquí en Canarias ese papel de bisagra para el que supuestamente nacieron a nivel estatal, pero que después no supieron jugar y que les llevó un poco a los resultados actuales? ¿Lo están jugando aquí en Canarias ese papel de bisagra? Bueno, pues buenas tardes a todos y en primer lugar agradecer la invitación a participar en este debate y a todos ustedes por estar aquí esta tarde escuchándonos a todos los compañeros diputados. A ver, nosotros somos los últimos en llegar. Nos costó llegar. La vez anterior, por una ley electoral a todas luces injusta, nos quedamos a un puñado de votos. Es verdad que es la misma ley para todo el mundo, por lo tanto son las reglas del juego. En esta segunda ocasión conseguimos romper ese techo y entrar en el Parlamento.
conseguimos incrementar notablemente nuestra presencia en distintas instituciones, bueno, multiplicando el número de concejales, de consejeros en Cabildo y los 2 diputados que estamos en el Parlamento. Y yo creo que eso fue un buen resultado. ¿Fue el mejor resultado? No, desde luego que no. No fue un buen resultado. Quedó muy por debajo de las expectativas que nosotros hemos tenido y que también muchas encuestas nos daban. A raíz de esa circunstancia, pues se da bueno, pues una serie de factores que provocan, bueno, pues como tú bien has dicho, por un lado no se consigue ese pacto a nivel regional en el cual, bueno, pues habían bastantes posibilidades de hacerlo, finalmente no se consigue, y sí es verdad que sucede, bueno, pues lo que todos aquí conocemos es la situación en el Cabildo de Tenerife, en la cual, bueno, pues mis 2 compañeros son inicialmente expulsados, lo mismo que ocurre también en Santa Cruz, bueno, pues terminando con muchos años de gobierno de coalición canaria. Estamos en la oposición en el Parlamento, estamos intentando hacer una oposición constructiva, o al menos así lo pretendo yo por lo menos, y seguro que también mi compañera, y somos un partido de centro. Nosotros estamos abiertos a negociar, eso es lo que tiene de bueno. No, a mí me gusta, no sé si la palabra es de bisagra o junco, ¿no? Que el junco también va de un lado a otro y también ayuda a eso. En ese sentido yo creo que somos una buena alternativa. Hemos pasado por un buen calvario. La mala gestión de los resultados nos lleva a una debacle monumental y yo soy el primero que hago autocrítica, quizás otros no la quieran hacer, yo sí la hago. Yo creo que hicimos una mala lectura de los resultados y lo que todo eso aconteció y provocó, bueno, el caso a nivel nacional es paradigmático y será estudiado seguramente en escuelas de política a nivel nacional e internacional. Pasar de 57 a 10 es una debacle en toda regla, ¿no? A partir de ahí estamos intentando conseguir, bueno, pues reestructurar nuevamente el partido. Sabes que ahora estamos en un proceso de precongreso, congreso dentro de 10 días aproximadamente. Este fin de semana elegiremos a la presidenta o presidente del partido con su nueva ejecutiva y aquí en Canarias pues estamos abiertos como yo decía, nosotros estamos en la oposición, pero intentando hacer una posición constructiva y sumando, quejándonos y poniendo de relieve aquellas cosas que el gobierno hace mal, que las hace muchas mal, porque también es verdad que bueno, han tenido las 7 plagas de Egipto, pero es verdad que en 8 meses tampoco han hecho muchas cosas, ¿no? Entonces han tenido una posición en ese sentido bastante benévola. Los 100 días, quizás por las circunstancias que han ido cayendo, la posición hemos sido bastante benévola. Voy a decir que no, pero en otras circunstancias, vamos, a sangre y fuego los pasamos por debajo y por arriba, pero bueno, no así las circunstancias, hemos sido en ese sentido, yo creo, insisto, por las circunstancias, comprensivos, ayudando. Yo creo que ayudando porque cuando son situaciones que son sobrevenidas, que no es culpa del gobierno, evidentemente, o de los que están en el gobierno, pero que sí es importante en esos momentos pues, sumar y apoyar en la medida de lo posible. No sé si te he contestado tu pregunta. Sí, no, estupendo, estupendo. Bueno, yo ahora quería, si quieren ustedes comentar alguna de las cosas que han dicho los compañeros o no, tienen algún tipo de, me refiero, se han interpelado, se han dicho algo, se han dicho cosas. ¿Quieren abrir un turno de palabra o seguimos preguntando? ¿No? Seguimos, o sea, ¿prefiere que sigamos preguntando? Vale, yo, una de las cosas, digamos, Canarias tiene como enormes déficits en un montón de indicadores sociales, económicos. Tenemos la cuestión ambiental, tenemos el tema de la sequía, ¿no? Tenemos todo ese tipo de complejidades. Digamos, no estamos como en un momento, o el tema de la movilidad, por ejemplo, un tema fundamental que al que nadie le termina de meter mano del todo, que unos días pues uno está a favor de infraestructura, después ya no está a favor de la infraestructura, o sea, me refiero, no sin compromisos, digamos, parece que vinculantes a largo plazo. No es el momento como de poner en marcha a lo mejor pactos a décadas vistas, a 20 años vistas, a 30 años, que sean vinculantes para administraciones, para digamos, no parapetarnos siempre detrás de la cuestión competencial. En mi ayuntamiento pongo más parking, en otro ayuntamiento no los pongo. Bueno, todo ese tipo de cuestiones que yo creo que están bloqueando, por ejemplo, el tema de la movilidad un montón, ¿no? ¿Qué les parece toda esta cuestión de los pactos que vinculen a todos los partidos o a casi todos los partidos de cara a las próximas décadas?
Gobiernas tú ahora. Era- Ahora te toca contestar. La diferencia era por si empezaba yo otra vez o era otra. Tú tira y así eso nosotros. A ver, en Tenerife son 800 vehículos por cada 1000 habitantes. Entre 700 y 800 vehículos por cada 1000 habitantes. Eso, con la fragmentación del territorio, la escasez de vivienda en los núcleos urbanos, donde la gente ha ido a la periferia a vivir por las circunstancias, donde el polo económico principal es el turismo y está en el sur, está conllevando a la situación en la que estamos. Y tenemos que apostar por el transporte público de distintas maneras, pero hay que apostar por el transporte público. No puede ser que en cada familia tengan 3 vehículos, o sea, esa comodidad que nos hemos acostumbrado, pues en la época nuestra, en la universidad ibas en guagua, te desplazabas con los amigos a la playa en guagua. Hoy en día, desde que cumple los 18 años, pues ya todo el mundo tiene un vehículo. Afortunadamente creo que la mentalidad de los jóvenes sí que está cambiando, que ya no aspiran a tener un vehículo, sino tener una tarjeta que le permita ir un día en Uber, ir un día en un transporte público. No digo aquí en Canarias porque no hay esa posibilidad, pero sí que globalmente la juventud está tomando conciencia de este gran problema. También has hablado de grandes problemas, el agua, que es otro problema que va en línea con lo que decía. Yo creo que hay grandes problemas estructurales en Canarias, donde todas las fuerzas políticas tenemos que llegar a pactos y que gobierne quien gobierne, perduren. Cuestiones como movilidad, el tema medioambiental, el tema de las aguas, creo que hay cuestiones importantísimas para el desarrollo de esta isla que tiene que ver a futuro con un consenso. Antes hablabas de la polarización, pero curiosamente cuando más polarización va a hacer más falta más diálogo. Claro ejemplo es el gobierno, con 4 fuerzas políticas, donde hay que pactar cualquier iniciativa que se quiera sacar adelante. Pero yo creo que ese esfuerzo que estamos haciendo en este momento, los grupos del gobierno, lo tenemos que hacer todas las fuerzas políticas que están en el Parlamento, y en los temas importantes para Canarias llegar a un acuerdo. Yo, si me permites, con el tema de los pactos y demás, eso está muy bien. Pero a veces nos perdemos en debates, ¿no? y en hacer documentos muy bonitos de concepto, pero no aterrizamos el problema en el suelo. Y eso es el verdadero problema, porque al final hay una realidad, y es que cuando uno está gobernando, le entra el miedo escénico. Es la realidad, porque gobernar es muy difícil. Y gobernar a veces es impopular, y a veces hay que tomar decisiones que no son populares, pero que son las que tienes que hacer para que las cosas avancen, porque si no llega la inacción. Y es lo que hemos tenido, por ejemplo, en la isla de Tenerife, inacción. Tenemos un problema de movilidad y, bueno, pues se sigue sin arreglar. ¿Que no es un problema fácil? No, desde luego que no es un problema fácil de solucionar. Pero, hombre, yo creo que el problema viene de atrás. Yo me acuerdo cuando estaba yo, creo todavía, pues aquí al lado del Instituto Cabrera Pinto, estábamos haciendo la siguiente variante del Padre Ancheta y diciendo, bueno, ahora ya se arregla. Pues fue a abrir el Padre Ancheta y se llenaron los coches otra vez. Lo del sur de Guasa es de juzgado de guardia. La gente que se tiene que pasar diariamente a trabajar al sur o volver, o la zona de Fañabé, es que es una locura. O sea, y las horas y horas que se pierden y perdemos de calidad de vida. Hablamos de la vida de la conciliación familiar. Fantástico. Yo creo que estamos todos de acuerdo. Pero es que perdemos la vida en las carreteras. Por eso está muy bien el que se sienten todas las fuerzas políticas, que nos sentemos todos, lleguemos a una idea, pero alguien tiene que tomar decisión. Y esa decisión en cada momento la toma el que está gobernando. Lo que tampoco puede permitir sean cartas de naturaleza para hacer lo que uno quiera. Los consensos hay que conseguirlos y hay que trabajarlos y pasar de las buenas palabras a los hechos. Sí, pero por ejemplo, en el tema de la movilidad, si entre todas las fuerzas políticas decidieran penalizar el uso del coche, pues el coche sería penalizado. Pero a ver quién es el alcalde que va y le dice a la gente de su municipio que hay que penalizar. A ver quién es el valiente que lo hace, ¿no? O sea, en el fondo hay una falta de... Bueno, Miedo escénico. Bueno, sí, miedo escénico. Miedo escénico a equivocarse. A ver, por eso él ha dicho una palabra muy importante, y es que gobernar significa tomar decisiones, y quien está gobernado tiene que tomar decisiones. Pero a mí sí me gustaría decir, sobre todo para hablar del problema de movilidad en Tenerife, yo creo que los que estamos aquí ninguno somos expertos, no somos ingenieros de caminos, creo que los que estamos aquí somos políticos, pero no somos ingenieros de caminos. Y a mí me encantaría, porque además, sobre todo desde mi formación política, hemos pedido siempre una mesa de expertos, que los expertos nos digan qué tenemos que hacer. Porque hay cuestiones en las que nosotros no podemos decidir, pero porque no tenemos esos conocimientos. Por lo menos nosotros desde el Partido Popular entendemos que no tenemos
los expertos necesarios que nos digan los problemas de movilidad, hay que solucionarlos sobre la mesa y con estos objetivos. Entonces, eso es lo que echamos en falta. El presidente insular de mi partido aquí en Tenerife, Manuel Domínguez, que además era alcalde de Los Realejos, y ustedes lo saben, fue consejero del Cabildo de Tenerife, y él, cuando estuvo los 4 años en la oposición en el Cabildo de Tenerife, pidió por activa y por pasiva esa mesa de expertos para que dijeran realmente por dónde tenían que pasar las soluciones a los problemas de movilidad en Tenerife. Y todavía estamos esperando. Entonces, yo creo que el deber nuestro es decir, saber hasta dónde podemos llegar, que es llegar a ese acuerdo, pero un acuerdo que nos digan por dónde tiene que caminar la movilidad, y sobre todo una movilidad sostenible, que eso es lo que estamos hablando, de una movilidad sostenible para la isla de Tenerife. No nos olvidemos que Canarias es un territorio débil, fragmentado, y que evidentemente tenemos un problema importante, y por tanto tenemos que afrontar la movilidad sostenible, tenemos que afrontarla, pero sobre todo, evidentemente, con un pacto sería no un pacto de Estado, sino un pacto canario, pero un pacto con unas bases potentes, con unas bases de personas expertas que nos digan qué es lo que tenemos que hacer y sobre todo qué es lo que tiene que hacer el gobierno, porque gobernar, como vuelvo a repetir, significa tomar decisiones, aunque sean impopulares, evidentemente. Yo sí quería, si me permite, sí. Yo creo que se nos oye, ¿no? Detrás no. Disculpe. No, vamos a ver, yo creo que yo tampoco recurría siempre a los expertos, es importante escucharlos, pero yo creo que la administración tiene los empleados públicos y los funcionarios que son los expertos de la administración. En este ejemplo de movilidad se ha contratado, yo fui consejero en el anterior mandato y no sé en qué estado está actualmente, pero se contrató un estudio vía teléfono para geolocalizar los movimientos de esta isla. Ese estudio, que creo que es un estudio muy interesante, que hizo el Servicio de Movilidad de Carreteras del Cabildo, no sé si ya es público o no ese documento, pero creo que nos puede llegar a muchas conclusiones, porque hoy en día también el tema de los colegios, ¿no? De llevar los hijos al colegio que queremos. Antes íbamos al colegio del barrio, ahora vamos al colegio de cada uno decida. Por lo tanto, yo creo que toda esa movilidad, porque es curioso lo que pasa en la isla de Tenerife, en verano no ocurre esas colas y siempre son en unos horarios determinados, que es al puesto de trabajo principalmente, o ir a horas puntas por la mañana, de lo que estoy diciendo, o al médico o al colegio, un cúmulo de circunstancias que nos movemos de una manera que no es adecuada y evidentemente nos está llevando al colapso. Hay días que en el Padre Anchieta pues se han montado de horas y horas de cola y con lo que conlleva. Y yo creo que el cambio climático y esta normativa nueva que va a limitar el vehículo en la ciudad, ya no va a ser solo valiente el alcalde que la tome, sino creo que va a haber un marco normativo que nos va a obligar a abandonar el vehículo. Planteabas además más retos, ¿no? Porque es verdad que si nos quedamos en la movilidad nos estamos olvidando de otras islas, donde los problemas no son problemas de colapso, sino todo lo contrario, sino de poder llegar a Tenerife o a poder llegar a cualquier punto con accesibilidad. Estamos hablando de los precios de los billetes, estamos hablando de muchas cosas, ¿no? Y planteaba, Jorge, el tema de esos grandes retos con los que nos tenemos que poner de acuerdo. Y cuando yo quería poner en valor el que muchos partidos, creo que prácticamente todos los que estamos aquí, excepto Podemos, apoyamos un estatuto de autonomía nuevo para Canarias y un régimen económico y fiscal para Canarias, no es un documento vacío, es un documento con un nivel de contenido muy importante, que habla de movilidad, que habla también de tener esa perspectiva de región ultraperiférica remota, donde se tiene que tener una consideración diferenciada en las políticas que se apliquen desde el Estado. Y desde luego también pone obligaciones al propio gobierno de Canarias. ¿Qué es lo que ocurre? Que con lo que tenemos que ver es ahora cómo se ve reflejado en los presupuestos generales del Estado, igual que en los presupuestos canarios, la consecución de ese red. Esa obligación, por ejemplo, de una renta a la ciudadanía no está en los presupuestos del cambio, del nuevo gobierno del cambio. Incrementar lo suficiente los recursos para la sanidad, para bajar las listas de espera, no, ya no digo que me lo mejore, es que está yendo hacia detrás y han mejorado los presupuestos. Es decir que por un lado tenemos la tarea que tenían que hacer quienes tomaran el testigo,
Ahora un nuevo gobierno tendrán que demostrar si realmente el cambio era a mejor, pero en este momento, primero se escudan en la herencia recibida y por otro lado, en vamos a ver qué pasa en Madrid. Y ahí yo creo que hay dos claves fundamentales. Por un lado, los presupuestos que presentó Pedro Sánchez en el año 2019, primer año con un nuevo régimen económico y fiscal aprobado, no cumplía con ese REF. Y por lo tanto, un documento tan importante, no es un documento, sino es una ley tan importante que tiene que ser de obligado cumplimiento y que además quienes estamos aquí representando en el Parlamento de Canarias tenemos la obligación de hacerla cumplir, no cumplía con esa ley el borrador que no vio la luz de presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, creo que va a ser fundamental también para que el gobierno de Las Flores tenga o no duración, porque antes planteabas algo que yo creo que se ha planteado por ahí, ¿no? Esa que sobrevuela sobre la unidad del nacionalismo. Yo creo que Román Rodríguez, que es un tío muy listo, ¿no? Un político muy inteligente, ha tenido la habilidad de esperar 15 años para encontrarse en su mejor momento. Y en un momento en el que había bajado políticamente y habían bajado el número de votos, se encuentra en una posición inmejorable, que es, yo ya tengo la vicepresidencia, ahora mejórame la apuesta. Y su aspiración personal es volver a ser presidente del gobierno de Canarias. Pero yo creo que eso lo sabemos todos los que estamos en esta sala, ¿no? Y él está esperando a que Pedro Sánchez falle en los presupuestos para darle el hachazo a Ángel Víctor. Ahora, ojo, que a lo mejor Ángel Víctor también tiene su plan B, ¿eh? Y a lo mejor resulta que tampoco es tan fácil darle el hachazo. No sé lo que dirán por ahí. Sí, me parece muy interesante que la compañera de coalición conozca tan profundamente los planes. Es que tengo que decir que Román Rodríguez fue el presidente que me llevó, el presidente de Coalición Canaria, por el que yo entré en el gobierno de Canarias, lo conozco muy bien. Y además tengo que decir que apostó por el Instituto de la Mujer, donde yo era directora, y se puso en marcha políticas de igualdad vanguardistas, un instituto que fue creado por Coalición Canaria. O sea que hay políticas y banderas que han cogido otros después, pero el Instituto Canario de la Mujer se crea siendo Manuel Hermoso presidente del gobierno. Estas islas tienen más del 50% de su territorio protegido siendo Coalición Canaria. O sea que a veces te ponen estigmas que no son reales cuando vas a la realidad. Y eso sí lo hemos vivido. Y se decía, ¿no? Dice, oye, es que 26 años de gobierno pueden desgastar. El peligro, Jorge, fue que después de 26 años, Coalición Canaria subió en expectativas de votos y subió notablemente en votos mientras Podemos bajaba, Ciudadanos bajaba, bueno, Ciudadanos bajó ahora después, Nueva Canarias bajaba y, por supuesto, el Partido Socialista iba con la ola de Pedro Sánchez, pero vamos a ver hasta dónde llega esa ola viendo el escenario político al que afronta y que desde luego no es ajeno ningún gobierno, ¿no? Rosa, como te has permitido hablar del presidente de mi partido, al cual adoras, evidentemente, y además, como decíamos, pues bueno, la esperanza es lo último que se pierde, me voy a permitir también hablar del tuyo. Podré, ¿no? De tu presidente, del presidente de tu partido. No es suficiente, del presidente de tu partido... Yo no tengo presidente. Bueno, del secretario de organización. Y del que fue cabeza de tu partido. Cabeza de tu partido y candidato a la presidencia, ¿no? En todo caso... que subió los votos. Bueno, el líder que ahora está en Madrid, sí, ese mismo. Ahora no. A ver, a mí me parece que, bueno, con la contundencia con la que tú hablas sobre las aspiraciones de Román Rodríguez, que además de tenerlas serían muy legítimas, no son distintas de las que tenía ese líder del que tú hablas, que además se postulaba como heredero de otros precedentes, pero en todo caso has nombrado 2 veces que Coalición Canaria ha subido en resultados. Quizás no te has dado cuenta que los nuevos tiempos determinan que si no obtienes una mayoría absoluta, no es tan importante y probablemente más tener la capacidad y la cintura política para negociar en pro de tu formación política y, por supuesto, en la defensa de tus ideas, que es más importante que el resultado que hayas obtenido. Evidentemente, Coalición Canaria obtuvo un resultado, además, inesperado para ustedes mismos.
Eso yo creo que es así, ¿no? Pero en todo caso, sí que me parece importante que asuman de una vez que les ha tocado estar aquí y que Román Rodríguez tendrá las aspiraciones que pueda tener, legítimas, todas ellas, pero que hacer futuribles de lo que va a pasar, de que le va a dar el hachazo al presidente, me parece una osadía tremenda, porque yo en algún momento, pues fíjate, yo sí tuve una bola de cristal. Yo sabía desde antes de las elecciones que Fernando Clavijo no iba a ser presidente de Canarias. Obtuviera el resultado que obtuviera, aunque hubieran sacado mayoría absoluta. No lo iba a hacer, porque iba a buscar lo que ha buscado en Madrid cuando se ha ido, que es un aforamiento que no tiene ahora con el nuevo estatuto que todos compartimos. Además, eso, pues gracias a quien sea, si es a Ciudadanos, bienvenido sea, y a todos los que lo apoyaron. Yo creo que desde este punto de vista, evidentemente, claro que Coalición Canaria ha hecho cosas buenas. Quiero decir, si llega alguien y está 26 años gobernando y no hace algo bueno, hombre, faltaría más, claro que sí, pero reivindicar que hay ahora mismo una situación de bloqueo, por ejemplo, como la que hablábamos del transporte. O sea, ¿quién ha gobernado esta tierra en el Cabildo de Tenerife y en el Gobierno de Canarias los últimos 26 años? Y ahora que se pretende que el Gobierno de Canarias, que lleva 8 meses, dé solución a esta situación. Hombre, evidentemente tendrá que trabajar en ello y para ello, porque está claro que los gobiernos no se asumen a beneficio de inventario, eso es así. Tú lo asumes con todas las rémoras y los lastres que tengan detrás, pero te darán un margen, imagino yo, para trabajar en esa línea. Y cuando se dice, por aquí decía Luz, hablemos de, planteemos que los que saben de esto se sienten. Bien, hay proyectos, hay ideas, otra cosa es que se descarten, pero pues hay ideas que pues hablan de la movilidad solventada a través de transportes colectivos, del transporte guiado, por ejemplo, que unos apoyarán, otros no, pero es una idea, y si no se apoya ese tendremos que buscar otras. Aquí lo que ha faltado, desde mi punto de vista, es un proyecto para esta tierra. ¿Qué se quiere para esta tierra de aquí a los próximos 30 años? Porque aquí se ha pensado más en las próximas elecciones que en las próximas generaciones. Y yo creo que eso ha sido uno de los grandes errores de Coalición Canaria. Ay, perdón. Sí, yo ante todo lo que se está diciendo y claro, coincido con la compañera Carmen, ¿cómo no? Por favor, en 26 años, claro que hicieron cosas buenas. Y además tuvieron gente de todo tipo. En esos 26 años de muchos juegos, mejores presidentes, otros no tan buenos, mejores equipos en los gobiernos, otros no tan buenos, mejores consejeras en derechos sociales, para hablar de un tema que nos preocupa especialmente, otras no tan buenas, y así es. Pero miren, me voy a ceñir a algo que lo empecé a leer hace un par de días y yo creo que todos lo deberíamos de leer, que es este trabajo que han hecho, que tenemos además dos compañeras canarias, Ana Cano Ramírez y Coldovis Velasco, sobre un estudio de los modelos sociales autonómicos en el contexto español, publicado en 2019. Y tratan y analizan lo que ha pasado en la época de la crisis, que nos ha afectado a todos los territorios y a todas las comunidades autónomas entre 2009 y 2016. Pues miren, ¿saben cómo casi titulan Canarias, paraíso de la precariedad y la exclusión social? Esto sí que nos avergüenza y no se puede ser nacionalista con esos titulares. Hablan de la pobreza como una decisión política y hablan de cómo en Canarias estamos en los niveles más bajos junto con Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia. Pero se habla no solamente porque tenemos menos recursos económicos, que hemos tenido muchos menos en esos recortes que han tenido todas las comunidades autónomas, pero que han sido especialmente duros y especialmente severos en Canarias. ¿Saben de qué hablan también? Y que me parece muy importante, de los distintos niveles de eficiencia en la gestión. Que no se nos olvide, porque cuando las cosas van mal, no solamente es porque hay recortes que han venido desde Europa, desde Madrid, y después llegan a Canarias y nos recortan, y porque además hay que plantearse por qué Canarias ha sido más recortada que otras comunidades autónomas. ¿Por qué? Pero es que no solamente eso, nos recortan, pero después ¿dónde se va el dinero? Hay una parte que se nos ha ido a nivel estatal y a nivel de Canarias también, en todos los territorios, a través de la corrupción, que habría que algún día cuantificar cuánto dinero se nos ha ido, pero hay otra parte, para no meternos en ese tema y no querer entrar en cizaña ahora, que tiene que ver con la gestión. Y en la gestión nos avergüenza mucho que estemos en una posición
tan baja. Aquí tenemos que trabajar mucho. Claro, evidentemente, en 8 meses no le vamos a dar la vuelta a unas decisiones, a un paro estructural, a una mala gestión estructural en la sanidad, en la dependencia. Claro que no lo vamos a arreglar en 8 meses si no tenemos ni siquiera un aplicativo que funcione bien. Sí que hay muchas cosas que dan mucha vergüenza y claro que hay que tomar decisiones, muchas decisiones y valientes. Y cuando hablamos de la movilidad, ustedes estaban hablando de Tenerife, pero yo les he hablado de una isla que tiene muy fácil solución, que es mi isla, Lanzarote, que es llanita, que en teoría no tenemos por qué tener ningún problema. Pues ¿saben qué problema tenemos? Que solamente funcionan los taxis y los coches de alquiler y que no tenemos servicios de guaguas que nos sea capaces de llevar de un sitio y de un punto a otro. Con lo cual, al final, la dependencia del coche, allí no se generan tantos atascos como aquí, porque todo es más fácil, el territorio es más fácil, pero ¿qué ocurre? Que durante muchísimos años a nadie le ha importado la importancia de tener un transporte público que lleve a los chicos, a los jóvenes, a todas las personas. ¿Saben quién coge la guagua en Lanzarote? Las personas inmigrantes, los trabajadores que están en situación de mayor vulnerabilidad y te miran mal si la coges, si dices a una chica joven coge la guagua porque se supone que quieren coche. ¿De qué estamos hablando? Necesitamos modelos diferentes, modelos de sostenibilidad en la movilidad en todos los sitios y aquí el problema de Tenerife es bien gordo y desde luego se están dejando la salud en él y me consta mucha gente porque al final eso deteriora no solamente al medio ambiente sino a las personas que lo sufren y lo padecen. Pero claro que hay que tomar decisiones valientes en general y en todas las líneas y no se van a hacer de un día para otro, porque en 26 años claro que hicieron cosas buenas, el Instituto de la Mujer, claro que sí, como en el resto de las comunidades autónomas. Y hay cosas que se han ido haciendo porque España es un país con todos sus territorios que ha ido creciendo y evolucionando, pero que se podían haber hecho mucho mejor. ¿Y no tenemos varitas mágicas? No, tenemos una situación bastante difícil y partimos de una situación muy precaria. A mí me avergüenzan estos datos, este libro me lo quiero leer entero porque me parece que es un libro con estudios científicos de los que hay que poner en valor y esto es importante. Cosas que podemos hacer y que podemos mejorar, muchas se están planteando. Tenemos una estrategia también, no solamente para el cambio climático, también de la igualdad, que es importante. ¿Saben cuántas mujeres fueron asesinadas el año pasado en Canarias? 11 mujeres y un niño, 11 feminicidios. Es que es muy fuerte. Afortunadamente este año toca madera, ojalá no haya ninguno, porque llevamos 22 a nivel estatal. Es decir, son datos que nos tienen que avergonzar muchísimo y claro que hay que tomar medidas eficientes. Ahora tenemos el 8 de marzo, pero es que hay que trabajar en la educación, hay que trabajar en la igualdad, en la formación desde abajo, en formación para el profesorado, formación para las fuerzas de seguridad, formación para la justicia. Es decir, son muchas tareas pendientes y claro que no las vamos a hacer solas. Tenemos leyes por hacer y yo cuento que en la mayoría nos pongamos de acuerdo porque no es un problema ya de un partido ni de gobernar dentro de 4 años. Pues fíjense, a mí personalmente me daría absolutamente igual. Yo lo que quiero es que quien gobierne dentro de 4 años sea capaz de hacer las cosas bien y gestionar las cosas bien. Y creo que de eso se trata. Muchos años haciendo muchas cosas y muchas cosas mal hechas y ahora hay que cambiarlas. Y bueno, efectivamente, ustedes habrán subido un voto, pero la mayoría no les ha votado con la fuerza suficiente para que puedan gobernar ahora. ¿Perfectos los que estamos aquí, los 4 que estamos gobernando? No. Con muchos problemas, seguramente con muchas dificultades, no estamos de acuerdo en todo, pero lo vamos a intentar porque somos conscientes de la necesidad de darle una vuelta a problemas estructurales en los que llevamos muchos años y que los está sufriendo la mayoría de la población. Gracias. Bueno, hablábamos antes en la primera intervención sobre esa crítica constructiva, pero yo creo que ha ido con pullita incluida en este sentido. Pero yo reconozco que el gobierno de Coalición Canaria en esos 26 años ha hecho cosas buenas por Canarias. Es verdad que seguimos con muchísimos problemas, como ya dije antes en mi intervención, que son estructurales, como esos índices de paro, el nivel de pobreza y de exclusión social tan alto que tenemos. Es verdad que nuestra condición insular y en la lejanía del Estado es un hándicap importante, pero hablando de movilidad, que era la pregunta que tú hacías, es verdad que el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos y los cabildos tienen proyectos, pero es que si luego no hay una coordinación, como ha pasado con el Estado, en ese convenio de carreteras que hay entre Canarias y Estado, que el Partido Popular en su día hizo lo que hizo, que la propia justicia ha dado la razón a Canarias, eso lastra nuestro crecimiento y nuestras mejoras en esa movilidad. Por lo tanto, yo creo que la coordinación entre las administraciones es fundamental. Cuando sucedió el suspenso de ese convenio de carreteras entre Canarias y Estado, es verdad que la situación estatal era muy complicada, vivíamos un periodo de crisis muy acuciado,
pero es verdad que una vez que ha ido repuntando la economía, eso ha seguido paralizado. Nosotros esperamos, ahora que hay un gobierno en el Estado con un color similar al que tenemos en Canarias, pues esos convenios que están pendientes y que son tan importantísimos para Canarias, se firmen cuanto antes, porque eso es fundamental para aspirar a todo eso que hablábamos entre todos aquí, mejorar la vida de los ciudadanos, tanto en movilidad como en datos de pobreza, en empleo, etcétera. Y hablando de movilidad también, curiosamente, nuestro grupo va a llevar al próximo pleno en el Parlamento pues, una proposición no de ley que es precisamente para la construcción del puerto de Fonsalía. Así que seguramente ahí veremos por primera vez esas mayorías y seguramente estoy convencido de que se respetarán, por lo menos por parte de los grupos que apoyamos al gobierno, sea cual sea el resultado, lo respetaremos. Eso se le ocurrió a Casimiro sobre la marcha. Así que hemos dejado al moderador. A ver, en relación, como se ha nombrado, me han nombrado en varias ocasiones, a ver, cuando yo hablo de la mesa de expertos, evidentemente, además soy funcionaria y además soy funcionaria del Cabildo de Tenerife, por tanto, mi máximo respeto a los funcionarios de esa casa, no a todos, pero máximo a ellos. Pero a ver, cuando hablo de esa mesa de expertos, es porque yo considero que, como estamos ante un problema estructural, los expertos nos tienen que decir qué hacer. Y es verdad que tú has dicho, no, hay muchas ideas. Perfecto, bienvenidas son las ideas, pero es que hoy nos levantamos con un titular, mañana nos levantamos con otro y pasado nos levantamos con otro. O sea, yo he escuchado que el problema de la TF5 le he escuchado 3 y 4 soluciones. O sea, yo quiero que los expertos nos digan qué solución hay que poner sobre la mesa y en cuál nos tenemos que basar para poder buscar una solución. Porque evidentemente, ideas, claro que las hay, yo también tengo ideas y todos los que están aquí hoy nos podrían aportar muchísimas ideas. Pero a partir de ahí tenemos que tener una base sólida para saber hacia dónde caminamos. Y entonces, todos tenemos también unas cuotas de responsabilidad. Y digo esto por lo siguiente, yo no soy sospechosa de nada, pero tanto el Partido Popular como el Partido Socialista hemos cogobernado con Coalición Canaria, porque aquí parece que Coalición Canaria lleva 26 años sola, y no es así. Y lo vuelvo a repetir, no soy sospechosa de nada, pero es verdad que todos tenemos que tener esa cuota de responsabilidad de lo que hemos hecho bien junto con Coalición Canaria y lo que hemos hecho mal junto con Coalición Canaria. Entonces, ahora se estaba hablando, no, el problema de la sanidad. Vamos a ver, sanidad estaba en manos del Partido Socialista hasta antes de ayer. O sea, se rompió el pacto, si mal no recuerdo, a principios del año, bueno, diciembre del 2017. Bien, exactamente, y bueno, y también por carreteras. Pero bueno, evidentemente había un problema y la sanidad estaba en manos del Partido Socialista. Hoy en día el presidente de esta comunidad autónoma es del Partido Socialista. Y lo que quiero hablar es de que tenemos que ser responsables con esas cuotas que nos corresponden a todos y cada uno de nosotros, ¿no? En relación con lo que hizo el gobierno de Mariano Rajoy, menos mal que al final has dicho, bueno, es verdad, la situación. A ver, evidentemente a nadie le gusta no cumplir, y mucho menos con unos convenios, porque todos sabemos que si al final eso se lleva a la justicia tiene que dar la razón, porque un convenio es un contrato, y el contrato hay que cumplirlo. Pero no se puede cumplir cuando cogimos el país en las situaciones en las que cogimos. Evidentemente no voy a mirar para el pasado, y mucho menos voy a hablar de lo que pasó en el año 2012 y siguientes, que fue cuando nosotros llegamos al poder, y estaba el país en la situación en la que estaba. Pero todo tiene una explicación. A mí sí me gustaría que nos invitaran dentro de un año, y vamos a ver si se han firmado todos esos convenios. Ahora, como tú has dicho, que a nivel nacional está el mismo partido que aquí a nivel de Canarias, pues a ver si dentro de un año somos capaces de firmar todos esos convenios que están pendientes, y sobre todo por el bien y por el porvenir de nuestro futuro y sobre todo de nuestra tierra. ¿Y ahora quién? Manolo, por alusiones. No, El de agua, Manolo, primero el de agua. no, el de agua es un claro ejemplo. Vamos a ver, el nacionalismo está claro. Decía Coalición Canaria que menos Podemos, todos habíamos votado y hemos contribuido a que tengamos un estatuto de autonomía y un REF. Pero solo son ellos los que lo defienden. Yo creo que todos, el estatuto de autonomía, tenemos la obligación de defenderlo. No solo ustedes la bandera, igual que cuando habla Aniorama en el Parlamento en la voz de Canarias, no, es la voz de Coalición Canaria en el Parlamento. Hay muchos diputados canarios que, bueno, efectivamente, a veces ni siquiera de Coalición Canaria, sino la voz propia de ella. Por lo tanto, eso del nacionalismo, ¿y qué busca el nacionalismo? ¿O ha buscado hasta ahora? Yo espero que cambie. La confrontación con el Estado. Y un claro ejemplo, estamos hablando de los convenios. En los presupuestos del 2018,
PP Coalición Canaria, en materia de agua, las necesidades económicas que tenía para cubrir el convenio actual que tenían para ejecutar las obras hidráulicas eran de 17 millones, pero dibujaron 40 millones de euros en los presupuestos. Para salir en la foto que hemos conseguido 40 millones. No había ni un proyecto para realizar esas obras. Y se gastaron solo 6 millones en el 2018 de esos 40 millones. Estamos hablando de los 300 millones de euros de carretera. No hay ni un solo proyecto a día de hoy para ejecutar esas infraestructuras en agua, las que se han hecho en Tenerife y poco más. Por lo tanto, no utilicemos el mensaje que nos den dinero si después no tenemos capacidad de gestión en el gobierno. Y espero que el gobierno que sea ahora no es por pedir más, sino pedir lo que nos vamos a gastar. Como estamos viendo, pues Manolo ya se está poniendo al tirito antes de la herida, ¿no? Dice, no, es que no llegamos, no necesitábamos los 40 millones en agua, eran solo 6. Que le pregunten aquí a algún responsable de algún instituto de investigación donde se pusieron recursos que no llegaron nunca. No voy a poner ejemplos, pero realmente creo que se consiguió una buena negociación y los que vamos a negociar en este momento también los presupuestos generales del Estado va a ser Nueva Canarias y Coalición Canaria. Y de hecho ya tenemos un documento único con el que, pues supongo que se negociará por un lado como gobierno, pero por otro lado también la importancia de los votos están ahí. Y nosotros hemos propiciado en este momento que haya un techo de gasto por responsabilidad, porque es verdad que no podemos seguir con un techo de gasto que se aprobó en el año 2017, con un escenario económico y político completamente distinto. Y ojo, que está cambiando a la velocidad en la que se expande el coronavirus, también. O sea, que también se están, desde el punto de vista económico, teniendo un impacto increíble y vamos a ver el impacto que tiene también económico en Canarias. Y me gustaría decir una cuestión porque se ha puesto en varias ocasiones. Yo creo que estamos viendo todos como los 26 años de gobierno, porque así hemos tenido la habilidad y también la capacidad de tener los votos de muchísimos canarios, pero al mismo tiempo no vamos a esperar 26 años para empezar a hacer oposición, porque como ha dicho Ricardo, es verdad que hemos sido en el propio Parlamento muy benévolos y también creo que un nivel de responsabilidad que yo creo que con toda seguridad por el hecho de haber gobernado, porque otra cosa que también ha dado Coalición Canaria, y está aquí bien representado, es un vivero de políticos que se van a otros partidos, ¿no? A Nueva Canaria, a mi compañera Luz, que también estuvo en Coalición Canaria, Ricardo, Fernandela Puente. Invitamos a Manolo, además tengo una admiración. Yo, Manolo, creo que es un gran, de verdad, un gran técnico, un gran profesional, sabe muy bien de lo que habla del tema de agua, pero indudablemente, y también Casimiro está invitado a formar parte de la Alianza Nacionalista y además creo que le costaría poco. No, lo que quiero decir es que es cierto que el nivel de responsabilidad cuando has estado en el gobierno y cuando tú eres un partido con pretensiones y con aspiraciones de estar en el gobierno, no vas utilizando ni la demagogia ni el populismo para llegar, ni para con banderas populistas. Y entonces es verdad que eso hace que quizás podamos llegar de una forma más compleja, sea más complejo llegar a la ciudadanía en la que en este momento estás a golpe o de titular o de Twitter. Se ha complicado la política en todos los niveles y se ha complicado porque nos hemos ido a la simplicidad y creo que afortunadamente en el Parlamento de Canarias tenemos el sosiego para poder abordar asuntos que son de calado para Canarias, como es la movilidad, como es si realmente se va a poner un impuesto al combustible o un impuesto a volar, como si es la declaración o cómo se ha utilizado el descuento de residentes. Quiero decir, múltiples cuestiones que hay que tratar con un cierto sosiego que en muchas ocasiones no lo da, pues, a lo mejor un debate, ¿no? Pero que creo que intentábamos todo que fuera... sosegado ¿no? O sea... Pero bueno, que intentamos que sea también entretenidos para ustedes. Pero creo que probablemente el nivel de responsabilidad nos ha hecho que se haya sido benévolo con el hecho de que es verdad que el gobierno actual ha afrontado crisis nunca vistas y que nosotros por responsabilidad hemos estado al lado del gobierno apoyándolos en esas crisis, en la de Thomas Cook, en las situaciones, en los incendios, por supuesto, en Gran Canaria, en fin, y bueno, y ahora, por supuesto, en la situación que se está, la situación del propio coronavirus, ¿no? Y seremos responsables también con Canarias, independientemente de si estamos gobernando o no, hemos apoyado el techo de gasto porque creemos que este país necesita unos presupuestos que cumplan con el país y que cumplan también con Canarias.
Y por eso es tan importante ese documento, ¿no? Para poner recursos económicos por ponerlos, no. Porque es que Canarias tiene problemas estructurales porque nuestra financiación ha estado a la cola de la financiación. Cuando María pone esos datos, es que son realmente dramáticos. Pero fíjate una cosa, Jorge, cuando nosotros llegamos al gobierno en el año 2015, el paro en Canarias estaba en el 34%. Cuando salimos a los 4 años estaba en el 18%. Pusimos todo nuestro empeño en conseguir políticas y recursos esenciales para mejorar las condiciones de la sanidad, de la educación, de las políticas sociales. Porcentualmente, por supuesto, de las situaciones complicadas que había, por supuesto que las tasas de pobreza seguían siendo altas en Canarias, pero habían bajado porcentualmente mucho más que en otras comunidades autónomas. Por lo tanto, se puso un empeño importante. Y, por supuesto, que quien lideraba ese gobierno, por supuesto que obtuvo el resultado electoral. Y, bueno, de ahí las alianzas que consiguieron después desplazarnos de muchos lugares, ¿no? Ahora toca estar donde toca estar, pero toca estar con responsabilidad y no con populismo ni con banderas que probablemente después, cuando se llegan al gobierno, pues se ve que una cosa es predicar y otra es dar trigo. Vale, sí, me comentan por aquí como que abra un poco el turno porque no queda mucho tiempo. No sé, paso yo el micrófono pero pregunten rápido, por favor. Conciso. Y nosotros respondemos rápido. Pregunto yo, si no hay nadie, pregunto yo. Hola, buenas tardes. Me llamo Roberto Celay Sabina, soy ingeniero y he venido con mucha ilusión a este debate para intentar comprender la situación de los distintos partidos políticos en el gobierno de Canarias. Lo primero, felicitarles porque la primera parte de la intervención ha sido un jardín de flores. Ha sido maravilloso, todo se entiende, se comprenden perfectamente. La segunda parte ya ha sido un poquito más polémica, lo cual se agradece. Pero yo creo, en mi modesta opinión, que se han evitado tocar temas fundamentales de los problemas que existen en Canarias hoy por día. Primero, con relación a los temas sociales, la intervención creo que la señora de Podemos, me parece, que ha argumentado que era una política de gobierno crear pobreza. Eso me pareció sorprendente. Lo mismo lo he entendido mal. No. Bien, lo he entendido mal seguramente. No, que me refiero que no se prolongue mucho la intervención. No, hago la pregunta sobre la marcha. Sí, por favor. La segunda parte, ¿cómo es que no han tocado ni el puerto de Fonsalía, ni la famosa carretera de circunvalación que se supone que se adjudicó en agosto y que todavía no ha empezado? Todavía no ha empezado. Y se supone que es un problema de movilidad. Luego hay otra serie de problemas de movilidad con respecto al trayecto de Tenerife al sur y del aeropuerto norte, y nadie ha hablado de eso. Estamos con un problema entre los distintos partidos, si son mayoritarios, si son minoritarios, qué tipo de acuerdo quieren tomar. Mi pregunta es, están ustedes en el gobierno de Canarias, ¿por qué no hacen cumplir el Estatuto de Canarias y toman las competencias de la ley de costas para Canarias, que están hechas desde hace meses? Sino al contrario, están hablando de transferencia. Van a modificar la ley de costas y el reglamento de costas en base a unos criterios centralistas, cuando eso es competencia del gobierno de Canarias según el estatuto. Muchas gracias. Y perdón si no he entendido. ¿Quién quiere contestar? Bueno, hay tres preguntas. Con respecto a las carreteras ya le he contestado. Si tenemos 800 vehículos en la carretera por 1000 habitantes, la densidad de tráfico, no creo que haya muchas, y usted es ingeniero, carreteras que lo asuman. Por lo tanto, yo creo que a esa pregunta está contestada. Con respecto al puerto de Fonsalía, también se ha hablado la posición tanto de Podemos como de Asociación Socialista Gomera, que lleva una propuesta, agrupación. Por lo tanto,
esos temas se han abordado. Y con respecto a la ley de... Lo verá en el Parlamento. Lo hablará en el Parlamento. No, evidentemente. No. Balbuena piensa una cosa y Frankie piensa otra, ¿no? No. Bueno, nosotros somos disciplinados. Y con respecto a lo último de Costa, esta mañana estaba preparando una PNL al Parlamento, una proposición no de ley, y la verdad que me llevó una gran sorpresa con una ley la ley 12 de 1990, la famosa ley de aguas que nos costó el gobierno, al Partido Socialista con Jerónimo Saavedra, y hay una comisión, hay un articulado que permite a los consejos insulares de agua hacer una sectorial específica para abordar las materias del ordenamiento del litoral, con lo cual ya desde hace 30 años existía esa sectorial, no las competencias, porque al final las competencias que van a venir son todas aquellas que no tengan que ver con el dominio marítimo terrestre. El dominio marítimo terrestre va... No estoy equivocado. A excepción del dominio marítimo terrestre, que es competencia estatal, que el deslinde marítimo terrestre lo va a hacer el Estado siempre, de resto son las competencias que delegan en Canarias, el Estatuto Autonómico, pues también ya me lo estaba leyendo, y son todo lo que tenga que ver con las concesiones administrativas, la ocupación de las playas con las hamacas, todo ese tipo de cuestiones son las que van a determinar la competencia del Estado en Canarias, que ahora mismo estaba en la demarcación de costa. Pero lo que es la ocupación del dominio y todo lo que tenga que ver con las aguas, sigue siendo, aguas costeras me refiero, sigue siendo competencia del Estado. Sí, por ahí. Buenas noches y muchas gracias por toda la exposición que se ha hecho. Yo me presento, mi nombre es Emilio Acosta, del lugar donde soy, de La Palma hasta las cucarachas apellidas Acosta. Me gustaría, por ejemplo, decir lo siguiente. Una reflexión de un tal Luis Drummond, y no se dé nadie por aludido, que dice: política es el arte de servirse de los hombres haciéndoles creer que se les sirve a ellos. Bueno, espero que no ocurra eso en estas nuevas elecciones. Para un ciudadano de a pie como soy yo, no le importa el color de que se vista cualquiera de los que están ahí. Lo que importa es hacer cosas y que vivamos con dignidad. Cuando uno lee la Constitución española, que todavía somos españoles, creo, ya resulta ser que todos tenemos derecho a la educación, a la sanidad, a un trabajo digno, a una vivienda, a una pensión también con dignidad. ¿Y dónde está todo eso? Yo creo que se equivocaron de Constitución. Y después, por ejemplo, una de las cosas que también me gustaría recordar, habéis llevado... Sí, mire, discúlpeme que voy a hablar un poco, porque yo en mi casa, que vivo solo, no me dejan hablar. Pero, ya, de todas maneras, por ejemplo, lo que me gustaría decirles es lo siguiente. Habéis llevado a esta tierra a la industria del turismo. ¿Qué es el turismo? Un turista alemán que viene con un pasaje que pagó en Alemania. Un momento, ustedes han estado más tiempo que yo hablando. Un momento, por favor. Un turista alemán que viene con un pasaje que pagó en Alemania, viene un avión alemán y se va a un hotel también alemán. Ya ahí dejo las cosas. Os habéis olvidado de la agricultura, os habéis olvidado de un mar tan maravilloso que tanta hambre nos mató quienes son viejos como yo para pescar. Sin embargo, todo eso lo habéis abandonado. Ya, gracias. Muchas gracias. Jorge, sí, no a la pregunta anterior, porque no quiero que se quede en la opinión pública. Con respecto al Estatuto de Autonomía, en su artículo 157, respetando el régimen general del dominio público, la competencia exclusiva, que incluye en todo caso otras cuestiones
que son desde la A hasta la F de todas las competencias que se dé en el Estatuto de Autonomía. Por lo tanto, excluye exclusivamente el dominio público. No. Para que abren los asistentes mejor. ¿Alguna pregunta más? Nos hemos explicado muy bien. Yo simplemente, si no hay más preguntas, entonces sí voy a, como se ha comentado el tema del turismo, y es un tema que sé si yo, Manolo es el del agua, yo soy Ricardo del turismo, aquí cada uno tenemos nuestras facetas. Hay que tener claro una cosa, y es que el 34% del PIB en Canarias depende del sector turístico, no es nada despreciable. Y el 35% de todos los impuestos que se recaudan en la Comunidad Autónoma de Canarias son directamente del turismo. Por lo tanto, algo estará haciendo bien el turismo. Y el turista ese alemán que usted comentaba, el 60% de lo que paga se queda en el destino, y del 40% que paga en origen, una buena parte es para pagar el señor de la guagua, el coche de alquiler, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esas cifras que usted ha dicho no son exactas y no son del todo correctas. Afortunadamente tenemos el turismo. Si bien es cierto que el sector primario y el sector industrial, por temas de la colonización de la economía y de que somos menos competitivos en eso, hemos ido perdiendo importancia, pero hay que ayudarlo. Una cosita. ¿Ya quieres terminar? Sí, pues nada. A ver, Álvaro, claro que quería. Cerrar, ¿eh? Estamos deseando que acabase.